Buenos días, hermanas. ¿Cómo amanecieron? ¿Contentos? ¿Descansados? Siempre con ese deseo de seguir en esta mañana aprendiendo de la palabra del Señor. Voy a retomar la serie que se ha venido exponiendo desde el día de ayer, usando un subtema de los temas que se han entregado, y este subtema se titula La mundanalidad. Para ello quiero invitarles, hermanos, a buscar en sus Biblias, a leer allí en la primera carta del apóstol Juan. En la primera carta del apóstol Juan. Vamos a leer en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Versículos 15 y 16, que dice la Biblia de la siguiente manera: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esperamos que el Señor nos bendiga con su santa palabra. Quiero, antes de entrar de lleno en la meditación de la palabra del Señor, usar un pequeño espacio para hacer una pequeña definición de una palabra que aparece 6 veces en estos 2 versículos que hemos leído, que es la palabra mundo. Y esta palabra mundo aparece también 20 veces en este libro, en los 5 capítulos de este libro, la primera epístola de Juan. Muchas veces tenemos que ir, hermanos, cuando estudiamos la Biblia, no digo leer, sino cuando estudiamos la Biblia, muchas veces tenemos que ir a los originales. Y eso es muy importante porque nos damos cuenta de las raíces de la escritura de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia fue escrita en 2 grandes idiomas, aunque hay otros idiomas adicionales en la Biblia, pero fue escrita en 2 grandes idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Entonces, en el idioma griego, esta palabra mundo quiere decir cosmos, que su significado es todo el arreglo que el mismo diablo ha organizado en este planeta Tierra. Porque cuando la Biblia aquí está hablando de mundo, no está hablando de este planeta sobre el cual estamos, sino está hablando de toda la raza humana en sus diferentes creencias, en sus diferentes actitudes. Entonces, la palabra mundo se refiere, repito, a toda la organización que existe en este mundo, no hace algún siglo, sino hace ya de muchos siglos. Es por eso que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, nuestro Dios tenía un pueblo y Él les exhortó para que ese pueblo se identificara, pero lástima que a través del tiempo
hubo una mezcla de, podemos decirlo así, del cristianismo y lo que es el paganismo a través del tiempo. Pero nuestro Dios desea en su palabra que el pueblo de Dios se destaca, se identifique en este mundo como un pueblo de Dios. Es por eso que encontramos en la Biblia muchas exhortaciones de que el pueblo de Dios tiene que ser identificado en muchas áreas de nuestra vida. El Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el gran maestro, le dio tanta importancia a ese sistema, hermanos, en el Nuevo Testamento. Fíjense que en el Nuevo Testamento hay un libro, y es un libro donde el Señor Jesús habla muchas veces de esta palabra mundo. Y es el único libro que habla más del mundo que cualquier otro libro de la Biblia. Me refiero al libro del Evangelio de San Juan, que contiene 21 capítulos. Solo en el capítulo 17 de Juan aparece más de 18 veces la palabra mundo. Allí encontramos la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, pero que también se remonta, como dije, esa exhortación hasta en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, decía que, y es así, que desde el Antiguo Testamento, lástima que siempre ha habido una mezcla de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, en diferentes aspectos, en diferentes creencias y en diferentes prácticas. Pero recordemos, hermanos, que en el Evangelio según San Juan, les decía, en el capítulo, o allí aparece 3 citas del Señor Jesucristo hablando del diablo. Aparece la primera cita en el Evangelio, en el capítulo 12 de ese libro de Juan, versículo 31, donde dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién se refirió el Señor? A Satanás. En el capítulo 14 del mismo libro de Juan, versículo 30 dice: viene ya el rey o el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. En el capítulo 16 del mismo libro de Juan, versículo 11, dice el Señor que el diablo es el príncipe de este mundo. Son las únicas 3 citas en ese libro donde el Señor Jesucristo se refiere a Satanás llamándolo como el príncipe de este mundo. Pero recordemos desde ya, hermano, esto te lo iba a decir para aterrizar al final de mi discurso. Recordemos que el Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Es cierto que la Biblia dice que todo el mundo está bajo el dominio del diablo, pero como dice en el libro de Eclesiastés, sobre un alto hay uno más alto y sobre este alto hay otro más alto. Esto está registrado en el capítulo 5 de Eclesiastés. Y ese alto es nuestro Dios, que tiene dominio sobre de este mundo. Y encontramos en la Biblia que el mismo diablo no puede hacer nada mientras que el Señor no lo permite. Ahora, hermanos, yo quisiera, habiendo hecho este pequeño comentario relacionado, por supuesto, a la palabra del Señor, que es lo máximo, ¿verdad? Que es la autoridad máxima. También es la autoridad que da al predicador. La palabra del Señor es la autoridad máxima del predicador. La Biblia debe ser el libro de texto máximo
del predicador. Escuchábamos ayer que a veces hay otros escritos adicionales, pero no hay libro que le compara a este libro. El libro de los libros, la palabra de Dios. Es por esto que tengamos mucho cuidado, hermanos. Si alguno de ustedes tiene alguna bibliografía, tengamos mucho cuidado. Ayer escuchábamos que a veces tal vez llegamos a caer en error de subir al púlpito y dar mensajes copiados. No, hermanos, tenemos que trabajar, que nos cuesta lo que vamos a exponer, especialmente en un auditorio como este, que yo pienso que el 100% estamos ya en un conocimiento de la Biblia, que ojalá que así sea. Entonces vamos al libro de Santiago. Quisiera que estén conmigo, hermanos, eso sí, por favor les pido, a ver en el libro de Santiago. Les voy a poner un poco de ejercicio, hermanos. ¿Ya encontraron el libro de Santiago? Fíjense que en cada Biblia, en todas las Biblias, antes de leer un capítulo, hay, yo lo he llamado así, un título. En su Biblia, hermanos, en su Biblia, la mayor parte en este tiempo usamos la Biblia versión revisada. En este tiempo siempre es de la 1960, por supuesto. Pero al principio de cada capítulo hay, yo lo he llamado un título adicional de lo que dice la Biblia. A ver si un hermano me dijera, ¿cómo dice allí al comenzar o antes de comenzar la lectura del capítulo 4 de Santiago? ¿Cómo? ¿En la otra Biblia? El amor a las cosas del mundo. El amor a las cosas del mundo. ¿Otra? Reprensión a la mundanalidad. Exactamente. De todas maneras, entonces, está hablando del contenido de todo el capítulo 4. Y en el capítulo 4, hermanos, encontramos la tercera división del libro de Santiago. La tercera gran división, porque lo podemos también subdividir. Y eso es muy hermoso, hermanos, porque hasta tal vez solamente con un versículo de la Biblia nos es de importancia, nos es de sustancia para nuestra vida espiritual. Con una frase de la Biblia. Hay un refrán que dice por allí, más vale una frase de la Biblia que 20 toneladas de argumento. Y es una gran verdad, hermanos. Todo el capítulo 4 del libro de Santiago contiene lo que es la mundanalidad. Y yo les voy a enumerar, hermanos, les voy a enumerar. En este libro de Santiago aparece 11 veces o 11 evidencias, 11 aspectos de lo que es la mundanalidad. A ver si están listos. Le voy a enunciar. Escuchen, no estoy diciendo denunciar. Voy a enunciar lo que voy a exponer. ¿Por qué? Para que ustedes, hermanos y hermanas, se forman la idea del contenido de la Biblia y de lo que voy a explicar en este discurso que tengo aquí en el púlpito, un tiempo prudencial, y siempre y cuando usted también esté siendo edificado. Entonces vamos, aquí aparece 11 veces o 11 evidencias de la mundanalidad. Vamos, ¿están listos? Versículo 1, guerras. Versículo 2, codicia. Versículo 2, siempre envidia. Versículo 3, egoísmo. Versículo 5, adulterio espiritual. Versículo 5, estaba un poco equivocado aquí. Versículo 4, adulterio espiritual. Versículo 5, dureza contra el espíritu.
Versículo 11 y 12, crítica contra hermanos. Versículo 13 y 15, autosuficiencia. Versículo 13, 15. Vamos al punto número 9. Versículo 16, jactancia. Punto número 10. Versículo 16, soberbia. Punto número 11, final, dejar de hacer lo bueno. Versículo 17. Pienso de que ustedes son tan prácticos para escribir, hermano. Parece que hay ahí una pantalla que yo creo que está saliendo también ahí las citas que estoy leyendo, o no, pero de todas maneras, espero de que hayan tomado nota. Fíjense que todo esto, todos estos aspectos, todas estas evidencias aquí, se llama mundanalidad. Ahora, siempre la palabra del Señor nos hace reflexionar, nos hace ubicarnos en nuestro lugar. La palabra del Señor. ¿A qué cosa a través del tiempo de nuestra vida cristiana, hermanos, lo hemos llamado nosotros mundanalidad? Hay muchas cosas. Ayer escuchábamos algunas cosas y son cosas que se tienen que evitar. Algunas pompas, algunas celebraciones que ya no nos toca hacer, todo esto, hermanos, pero lástima que esto también ha entrado en la iglesia. Ha entrado en la iglesia todas esas cosas. Vamos a comenzar, hermanos, porque tengo ahí 25 minutos. Vamos a comenzar. Todo el libro, el capítulo 4 del libro de Santiago, que contiene 17 versículos. Y me llama la atención, y yo quisiera que a usted le llamara la atención también todo el contenido. En especial hay un versículo bueno, toda la palabra del Señor sobresale, pero hay un versículo que yo quisiera que tomemos nota, hermanos, que es el versículo 17, donde se encuentra el pecado de omisión. El pecado de omisión consta, o quiere decir que se deja de hacer lo que ya se sabe. Y cuando se deja de hacer lo que ya se sabe, se convierta en pecado. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a iniciar entonces con el primer punto. Versículo 1. Hace aquí dos interrogaciones, dos preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hace aquí una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Recordemos que según el contexto, estos judíos estaban en la dispersión, pero aún la carne imperaba en ellos, y esto daba a entender o a conocer de que entre ellos había guerras. Fíjense aquí que aquí hay una palabra en plural que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Está en plural. Entre vosotros, o sea, se refiere a todo el cristianismo, que muchas veces, hermanos, suceden esas cosas, los pleitos, las guerras entre vosotros. Y si usted y yo, por ejemplo, tenemos, bueno, no voy a decir qué edad tengo en el Señor, supongamos que tuviéramos unos 70, 75 años y venimos allá en el seno de la iglesia, o estamos allá en el seno de la iglesia con pleitos y guerras, estamos practicando ¿qué? La mundanalidad. Eso quiere decir que no hemos alcanzado el nivel de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. No hemos llegado a esa altura que el Señor quiere que nosotros lleguemos, porque todavía hay pleitos y guerras entre vosotros. Esto es un punto, hermanos. Voy así a vuelo de pájaro.
ya les enuncié para que ustedes ya tengan la idea de lo que es el contenido de este capítulo 4 de Santiago. El punto número 2. Dice el versículo 2, codiciáis. La codicia. También, hermanos, la codicia es mala. Se puede llegar tal vez hasta el extremo de que nosotros codiciemos hasta la ropa de una persona. Sí, hace muchos años un hermano me decía, hermano, ¿cuánto le costó su traje? ¿En dónde hicieron su traje? No sé por qué me hizo la pregunta. Lo vio bonito, lo vio presentable, pero puede ser que en su corazón tenía alguna codicia. Llegamos tal vez a codiciar el dinero de otra persona, la casa de una persona, la mujer de una persona. Y cuando llegamos a codiciar la mujer de otra persona, la Biblia dice que prácticamente ya es un adulterio que se ha practicado. Bueno, la codicia, vamos así, hermanos, avanzando. Luego tenemos en el mismo versículo 2 lo que es la envidia. La envidia, el libro de Proverbios enseña mucho acerca de la envidia. Y en unos puntos del libro de Proverbios dice que la envidia es carcoma de huesos. La envidia. En el capítulo 1 del libro de Filipenses, el apóstol Pablo decía, algunos predican por envidia y otros predican por contención. Hermano amado, cuando usted y yo pasamos aquí al púlpito a predicar por envidia, recuerde que esto no lleva nada de edificación. Cuando pasamos aquí a predicar por contienda, no lleva nada de edificación. Hay asambleas, hay hermanos que hasta estas alturas, cuando un hermano se sube al púlpito y habló de algo, se sube el otro a contradecir. ¿Quién es el que está sufriendo allí? El que está sufriendo primero es el Señor y el pueblo del Señor, que no tiene ninguna culpa de la intriga que yo tengo con usted. Yo lo tengo que arreglar allá yo y solos con usted, menos decirlo aquí en el púlpito, porque no para eso me ha mandado el Señor. Viene el punto número 3, hermanos, que es el egoísmo, que siempre se encuentra en el versículo 2. ¿Aparece allí la palabra egoísmo? Versículo 2 aparece la palabra egoísmo, no aparece, hermanos, pero sí aparece la práctica. Ahora, ¿qué es egoísmo? Egoísmo es pensar, por ejemplo, en pensar solo a beneficio de su servidor, solo para mí, como dicen aquí en mi tierra, como el asadón, solo para adentro, menos para afuera, solo para mí, solo beneficio para mí. Eso es el egoísmo, hermanos. ¿No existe egoísmo entre nosotros? Si existe egoísmo, estamos practicando mundanalidad. Viene ahora lo que es el adulterio espiritual, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense que les decía hace momentos que desde el Antiguo Testamento hubo una mezclanza de todo eso. Vamos a ver, por ejemplo, el libro de Deuteronomio. Así, hermanos, yo sé de que ustedes son prácticos para manejar la Biblia. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5. Dice así: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Imagínense, hasta de eso el Señor quiere, hermanos, que seamos diferentes del mundo. Hace algunos años, si usted se dio cuenta, no me dejará mentir, había una ropa en cuanto a la camisa que se llamaba unisexo, porque lo podía usar el hombre y lo podía usar la mujer. En la cultura, si nos remontamos, hermanos, en la cultura judía, por ejemplo, no se usaba pantalón, no se usaba camisa, sino se usaba
un manto o una túnica. El Señor Jesucristo usó la túnica. Ahora, ¿cuál era la diferencia de la túnica del hombre y de la mujer? Era de que la túnica de la mujer era más larga que la del hombre. Además, la túnica del hombre tenía un borde. Recordemos lo que dijo aquella mujer que padecía flujo de sangre. ¿Qué dijo esa mujer? Si tan solamente tocara el borde de su vestido. Esas cositas hacía diferenciar la vestidura de un hombre con la vestidura de una mujer. Ahora, en nuestra cultura de nosotros, en nuestro tiempo de nosotros, ¿cómo nos vestimos? Tenga cuidado, hermano. Cuando vaya a comprar un pantalón de lona, no vaya a comprar un pantalón de mujer, sino va a parecer como pantalón de mujer. Tenga cuidado. Fíjese que hasta allí, que Apolonio aparezca con un pantalón de mujer, ¿qué sería, hermanos? Una camisa unisexo. Hasta en la ropa, hermanos. De veras. Se cuenta un caso muy real en una asamblea, que un hermano anciano estaba viendo a una hermana que ya tenía muy corta la falda. Entonces él dijo: vamos a llamar la atención a esta hermana porque la vemos ya con la falda muy corta. Entonces llamaron la atención a la hermana, pero el hermano que tomó la palabra empezó con la hermana a preguntarle, a decirle que por qué. Fíjese, hermano, le dice la hermana, yo quisiera comenzar con usted, porque la hija de usted usa pantalón y tiene más corta la falda que la mía. Miren, hermanos, ¿qué estamos haciendo? Caemos en la hipocresía. Eso es hipocresía, hermanos. Decir aquí en el púlpito sin hacer allá en el campo de la práctica. Eso es hipocresía. Ahora, el adulterio espiritual se vio también en el Antiguo Testamento. El libro de Isaías, por ejemplo, lo menciona. Más el libro de Jeremías, más lo menciona. Jeremías fue un profeta que profetizó antes de la dispersión. Sí, Jeremías contiene 52 capítulos. Y Ezequiel también fue uno de los profetas que habló del adulterio espiritual y lo identificaron o lo figuraron el adulterio espiritual como intimidad fornicaria, que ellos habían fornicado espiritualmente con aquellos pueblos. Y si se lee también los primeros capítulos del libro de Oseas, que contiene 14 capítulos, allí en los primeros capítulos se ve lo que el Señor dice a su pueblo con respecto a lo que es el adulterio espiritual. Y producto del adulterio espiritual fue que estos reinos, como el reino del sur y el reino del norte, uno fue llevado cautivo a Babilonia, el otro por los asirios, a causa de no haber obedecido la palabra del Señor, a causa de omitir la enseñanza de la palabra del Señor. Si nosotros, hermanos, aquí se ha escuchado mucha palabra, y también usted allá en su asamblea ha escuchado mucha palabra, y si nosotros hacemos caso omiso a lo que hemos escuchado, caemos en la mundanalidad. Tremendo, de veras. El Señor quiere que nos diferenciemos de este mundo donde vivimos. No vamos a decir cuando yo estaba en el mundo. No, hermanos, estamos en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Él mismo también dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de toda la influencia maligna que hay en contra o que hay en este mundo. Fíjense, hasta estas alturas, cuánto se ha adornado el mundo a fin de atraer al cristiano. Fíjense que desde el capítulo 3 del libro de Génesis, ahí se compara partes lo que dice 1 de Juan 2, 15, 16. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y el mismo proceso usó Satanás en el capítulo 4 de Mateo, el capítulo 2 de Marcos
el capítulo 4 de Lucas, el mismo proceso usó Satanás en contra de nuestro Señor Jesucristo. O en otras palabras, el mismo ofrecimiento que Satanás hizo al Señor en el desierto es el mismo de ahora, hermanos. Tenemos un conflicto que hacer frente con nuestra conducta, con la diferencia de nuestra vida espiritual, que se tiene que diferenciar a la gente que no ha conocido al Señor, que no ha creído al Señor. Y yo en esta mañana me estoy refiriendo 100% a los cristianos, a los que hemos llegado al conocimiento del Señor, porque se necesita, hermanos, que nos diferenciemos. Muy bien, estoy completamente seguro que no vamos a terminar el capítulo 4 de Santiago. Volvemos otra vez allí, por favor. El adulterio espiritual. Recordemos que el Señor, el apóstol Pablo, dice en su segunda carta, en el capítulo 11 a los Corintios, que el Señor, o que la iglesia es una virgen pura, y que el Señor, dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, que el Señor quiere presentar una iglesia pura, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. Yo creo que hasta en estos últimos tiempos, hermanos, el Señor está depurando a su pueblo a través de su santa y bendita palabra, y quiere llevar a su presencia un pueblo puro, un pueblo que se ha identificado como hijo de Dios en este mundo. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Cuando nosotros seguimos practicando la mundanalidad, dice la Biblia en el libro de Isaías y en el libro de Romanos: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de nuestra conducta. Termino con el punto número 6. Voy a ser, hermanos, abuelo de pájaro. Dureza contra el espíritu, versículo 5. ¿O pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Y cuántas veces, hermanos, nuestro corazón se endurece en contra del espíritu? Escuchábamos ampliamente ayer en la noche con mucho detalle acerca en parte de la dirección del espíritu, y muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Sin embargo, hay uno que nos está guiando, que es el Espíritu del Señor. Muy bien, hermanos, ¿ha quedado claro? Ojalá, hermanos, porque esto es el deseo de que seamos edificados a través de la santa y bendita palabra del Señor. Quiero tocar un ponticito por allí, hermanos, en el primer libro de Samuel. Así, hermanos. Capítulo 12 del primer libro de Samuel. Versículo 23 dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os introduciré en el camino bueno y recto. Entonces, ¿dejar de orar es pecado? Según la Biblia, sí, hermanos. Muy bien, espero y le invito, hermanos, a estudiar el capítulo 4 del libro de Santiago. Gracias por su atención, que el Señor nos siga bendiciendo.